Los españoles no llegan a América solos. Cuando viene Hernán Cortés, Pánfilo de Narváez, Garay, los tres que son los grandes conquistadores que hacen la conquista de lo que fue la Nueva España, todos vienen como mujeres. Allí estaba yo revisando precisamente una lista de 32 mujeres que vinieron con los españoles. En la conquista muchas tomaron parte, tomaron las armas, lucharon al lado de los conquistadores. Todas están mencionadas por Bernal Díaz del Castillo, por muchos otros historiadores. Hacían todas estas funciones que hacen actualmente los servicios médicos. Cuando caían heridos en la guerra, ellas los curaban. Toda la función de intendencia, la hicieron ellas en la guerra de conquista. Les preparaban los alimentos, ellas les preparaban la comida. A los que salían en las batallas heridos, ellas los curaban, los vendaban, los alentaban para que siguieran allí. Todo lo que pudieron, hicieron, les daban ánimos y entraban a los combates rezando o cantando o tomando las armas ellas mismas en la batalla. Vienen de todo. No se pueden poner leyes, todas eran esposas, no es cierto. Unas eran amigas, otras esposas y otras amantes, de todas había. Son gentes generalmente de condición bastante baja y muchas que habían sido amantes en la Española, en las islas, que habían llegado con los primeros descubridores, ¿no? Y muchas de ellas no se habían casado cuando vinieron, pero luego aquí se hacen amigas de estos y se hacen sus amantes y terminan siendo sus esposas y van a formar las primeras familias mexicanas. Sí, porque son los hijos que nacen aquí, en México, hijos de ellas, ¿verdad? La mujer tenía pues una condición muy baja, ¿no? Entonces la Malinche, por ejemplo, se la regalan a Cortés, junto con otro grupo de indias. Cuando van llegando a los diferentes pueblos, también allí cuando ellos triunfan, les regalan un grupo de mujeres. En Tlaxcala les regalan a las preciosas mujeres, ¿verdad? Hijas de los reyes. Entonces Cortés, ¿qué hace? Las reparte entre sus soldados. ¿Quién quiere estas niñas preciosas que nos han regalado? Y unas terminan después casándose con ellas. Muchos nada más las tienen como amantes, pero otras se casan con ellas cuando pasa el tiempo. Cortés no. Cortés puede meterse, ya verán cómo se mete con la Malinche, luego abusará de Isabel Moctezuma, que se fue un abuso porque era una chiquilla, tenía como 14, 15 años, cuando en Coyoacán ya ganada la ciudad. La tiene en su palacio, el rey se le ha encomendado y él que la cuide como su tesoro y dice, yo la tengo junto a mí para cuidarla, pero un día es débil y se acuesta con ella, ¿verdad? Y va a tener una hija con ella, hija que Isabel nunca quiso. Isabel quiso a los hijos de sus esposos, Andrés, por ejemplo, hijo de un esposo, a todas las Cano Moctezuma, pero porque ella se había cansado y se reconocían como hijos de la princesa de México. Lo otro, ella decía, es el hijo de un abuso. Esa la tenía sí, pero no junto a ella. La tuvieron, un pariente de Cortés fue el que se dedicó a educarla y darle una buena vida y todo eso. Pero los hijos de Isabel son los Cano Moctezuma, ¿verdad? Y el otro que tuvo primero. Nuestra sociedad está formada de
español con español y de español con indígena. Si usted escarba en las familias mexicanas, por muchas generaciones atrás, siempre encuentra, aunque los vea claritos de ojos azules y demás, siempre hay un indígena. ¿Por qué no? Porque ya es una mezcla que no se ve denigrante para nadie. Después fue novohispano con novohispano o novohispano con indígena, según, ¿verdad? Ya es que habían nacido aquí por varias generaciones y que se estaban casando entre ellos. Y entonces, ya casados los novohispanos entre ellos, forman la sociedad novohispana, ¿verdad? Hijos de españoles nacidos aquí o hijos de españoles e indígenas nacidos aquí. Bueno, lo básico es que se prohíbe la poligamia. Un indígena podía tener muchas esposas, una que era la más importante y las otras como concubinas, pero todas podían vivir con él. En general no tenían muchas esposas porque costaba mucho mantener eso, ¿no? Los hombres muy ricos sí tenían, los príncipes tenían muchas esposas. El pueblo sí podría tener varias y no se veía mal, pero en general van hacia una esposa. Y esto de la monogamia, cuando tal vez sí les haya creado algún problema porque estaban acostumbrados a tener varias, pero no es una cosa que se imponga por una ley, ahora van a ser nada más una esposa porque así lo dice el Estado. No, esto está fundamentado en los principios católicos, en los principios cristianos, y ellos, para aceptarlo, primero se convierten a la religión cristiana. Cuando ellos se convierten, entonces saben que solo pueden tener una esposa, según la ley de Dios, la monogamia. Entonces, al aceptar la religión y al bautizarse, al hacerse cristianos, aceptan la religión con todas sus prescripciones y entonces dejan la poligamia. Eso va unido a la conversión, ¿eh? Dentro de los grupos españoles también ocurrió esto. Ellos estaban casados con una sola mujer, ¿verdad? Española generalmente. Están casados con una sola mujer, pero sí tenían amantes escondidas. Muchos hombres que tuvieron amantes son muy conocidos. Toda la vida que yo conozco de la humanidad sí ha habido prostitutas. Las hubo en la época antigua, la Edad Media, la ha ido en la época moderna, en todos los tiempos ha habido prostitutas. Y la prostitución ha sido reglamentada por los gobiernos. El gobierno español reglamentó la existencia de las prostitutas. Venían con permiso de España, pero no se les permitía establecerse en cualquier lado. Solo estaba permitido en un barrio antiguo. Por ejemplo, allí por la calle de San Juan de Dios, por esa zona, hay una casa, hay una calle que lleva el nombre de ellas, que sí estaba permitido y nada más en esa calle podían estar. No podían estar en otros lados. Los hombres que querían servirse de ellas tenían que ir a esas casas y ahí servirse de ellas. Pero no estaba permitido que ejercieran la prostitución en la calle. Estas estaban muy reglamentadas y se veían que tenían alguna enfermedad porque las contraían, ¿verdad? Pues entonces las llevaban a los hospitales y no les permitían, como ya dije hace un rato, seguir ejerciendo la prostitución. Ese era el papel de las prostitutas, y no solo las había aquí, las había en Puebla, las había en Guadalajara, las había en Oaxaca, pero todas reglamentadas por el gobierno. La familia se forma de acuerdo a las disposiciones de la Iglesia, monógama, el padre y la madre. El papá es el que dirige a la familia, es el que tiene con su esposa sus hijos, ¿verdad? Él verá en darles casa, darles alimentación, vestido, un lugar donde estén bien y que los hijos sean educados, todo eso ve el padre.
¿verdad? Entonces el padre tenía que dedicarse a sus negocios, a su trabajo, para que de los productos de ellos pueda sostener a su familia. La mujer funciona como esposa, como madre, a quien le corresponde también la educación de los hijos al lado del padre. A ella les correspondía enseñarlos a leer y a escribir, en las grandes familias, ¿no? Ahora, de posibilidades, en las de menos posibilidades, ver que fueran a las escuelas y que estudiaran, que aprendieran lo que decimos la primaria. Ella tenía que ver que los chicos que fueran a los colegios, el padre también tenía que ver. Pues la señora va a enseñar no solo a leer y escribir, cuando le está todas las mamás, y lo seguimos haciendo, es una tradición de todas las mujeres, yo creo que desde las primeras que tuvieron un hijo, ¿no? Enseñarlo primero a caminar, primero a comer, luego lo enseñan a caminar, luego le van a enseñar los oficios de la propia casa, hacer su cama, por ejemplo, es una cosa, ¿no? Luego le enseñar a cocinar, como dijimos, luego a border, a coser, lo que sea, pero al lado de todo eso hay una plática, y cuando la madre está enseñando a la niña, enseña algunas cosas fundamentales. Por ejemplo, ¿qué le va a enseñar? Primero, a ser una niña cristiana. Cuando la niña se va a dormir, la mamá la persina y le dice que pases buena noche. Y cuando se levanta le dice, vamos a rezar el Ave María, vamos a rezar el Padre Nuestro. Le enseña todo lo de la religión, todo lo del catecismo. Y también la lleva después a las iglesias donde les den también la doctrina cristiana, pero lo básico es en la casa. Y si dice una mentira, le educa y le dice, estás diciendo una mentira. Eso es una falta a la ley de Dios que dice, no mentirás. Y si se roba una cosa, dice, me traje esto de la casa de la vecina. No, eso se trata de un robo, la tienes que devolver. Y no lo vuelvas a hacer porque eso que has hecho es un pecado. Los mandamientos dice, no hurtarás. Y estás conversando y levantaste un falso contra tu amiga. Y el mandamiento dice, no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Y al chico que se está encaminando, se está entusiasmando con la señora del vecino, le dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces, en esas conversaciones de la casa, no solo de decirle allí, sino en la conversación que tienen entre familia, allí es cuando se forman las normas morales, cuando el padre está platicando y les dice, esto que hizo fulano de tal fue un robo, ustedes no vayan a hacerlo jamás. Esto que cometió es un crimen porque puso en peligro la vida de esto. Y a esta señora que ha platicado, le dice, no traten de no intimar con esta persona, porque es una persona que fácilmente quita la honra a los demás en las conversaciones. Busquen a personas que conversen de cosas buenas, de cosas interesantes. Esa es la educación en la casa. Y la dieron las mujeres, y la daban las indígenas con sus hijas. Si ustedes leen cómo se educaba a los indios, verán también cómo las madres educaban a las niñas. Y después en la colonia también cómo las madres van educando a sus hijos en sus principios morales. Pero eso no se hace nada más, aprende los mandamientos de la ley de Dios, no, se hace en la práctica, vive tus mandamientos. Y esa es la educación que dan las mujeres. Y había otra cosa muy bonita para la formación de la cultura en las familias. Había la costumbre que por las noches se reunían los miembros de la familia después de la cena y el hermano mayor les leía algún libro, o el padre les leía un libro, mientras las chicas cosían o bordaban. Hacían esas cosas. Ahora una chica en la casa aprende no solo a leer, escribir, o en los colegios, ¿verdad? Va a aprenderlo a leer, escribir y contar, que son las 4 reglas, ¿no? Todo eso lo aprendían las mujeres, todo tenían
tenía que aprenderlo, para eso existían las escuelas. Ustedes ven primero los colegios chiquitos para enseñar a leer y escribir, hasta hacer los grandes colegios, como el colegio de niñas, que se hace desde 1540, fíjese la fecha, ¿verdad? 1540, y después vamos a tener otros grandes colegios, y no solo en México, sino en todos los estados, hasta llegar después a colegios como la enseñanza que pone la educación de las mujeres a la altura que tenían los muchachos en la primaria, igual que los colegios jesuitas, porque siguen las mismas reglas. De eso solo queda la iglesia de la enseñanza, fundada por Ignacia Aslor y Echevers, que trae a las madres de España para que empiecen a modificar y a modernizar la educación en México en el 18. Luego se funda el colegio también, el famosísimo, de las vizcaínas, ¿verdad? Son primeros, pero yo estaba antes, San Miguel de Belém, ese que comienza por ser un recogimiento de mujeres y acaba de ser en la gran escuela para niñas en la época colonial, y en la que se hace algo más importante, a que no saben qué es, el primer conservatorio para mujeres de América. Después se fundará el de las Rosas de Morelia, con diferencia como de un mes, podemos decir que se fundan al mismo tiempo, son días de diferencia, que se funda el de México, que funda el arzobispo Bizarrón y Arrieta, y el que se funda en Morelia, las Rosas. Entonces, todo se trata de enseñar a la mujer en los elementos fundamentales de la cultura de su tiempo, porque no solo se enseña a leer, se le hace leer. Conocemos muchas bibliotecas femeninas, entonces las mujeres leían en sus casas, no solo les leían a ellas leían en sus casas. La compra de libros, la venta de libros, hemos encontrado tantos libros que dice pertenezco a fulana de tal, nombres de mujeres, todos. Entonces las mujeres leían, siempre estaban leyendo. Fíjese con esa tan hermosa, pero las mujeres no se ocupaban solo de eso. Usted con eso tendría una idea de que estaban encerraditas en sus casas leyendo los libros que les permitían, o cocinando, tejiendo y bordando. No, la mujer salía a hacer muchas cosas según sus necesidades. Estaría encerrada en su casa la niña bien, la niña rica, pero la otra mujer trabajaba. ¿Y en qué trabajaba? En muchísimas cosas, en las imprentas, al lado de sus maridos, porque el título de impresoras no se les concedía a ellas. Eso era de alta cultura, la imprenta, pero hacían otras cosas. Mire usted, por ejemplo, ¿quiénes atendían el comercio? Pero vamos a pensar del comercio desde el más bajo. En los mercados, ¿quiénes los atendían? Las mujeres. Y lo siguen atendiendo las mujeres. Pero también en los almacenes. En los almacenes las mujeres eran las que vendían las telas. En aquella época no había ropa ya hecha. Las mujeres las tenían que hacer en sus casas. Entonces había otro oficio, costureras. Las mujeres de ciertas posibilidades veían a su costurera que les hiciera el vestido, les tomaba las medidas y se los hacía a su gusto según la moda de su tiempo, según llegaban las noticias de Europa de qué estaba de moda, y entonces ellas hacían así su ropa, con las costureras. Entonces otro oficio, las costureras. Pero había otro. Usted quería poner un mantel en su mesa y quería unas servilletas, pues no se las vendían hechas, generalmente, solo en las grandes, para las grandes personas que ya compraban, en los grandes almacenes que venían de Europa, manteles muy bordados y todo. No, pero el común de los mortales, ya vos de la población. Usted tenía que comprar la tela y luego hacerle los dobladillos, y después, si lo quería más elegante, lo bordaba. Lo compraba en lino o lo compraba en algodón, en el material que le gustara, pero lo tenía que bordar. Y si era una mujer que preciaba su casa, tenía que hacer bordados para su mantel. Y las servilletas, que no las iba a bordar, bueno, depende de su categoría.
Eso da un oficio a las mujeres, las de bordadoras. Pues ya estaríamos teniendo muchos oficios de mujeres. Y luego, hay un oficio muy interesante, el de cocineras. Siempre ha sido importante tener en la casa una cocinera. Si la señora de la casa no es la que funciona, tendrá que acudir a una cocinera. Pero a veces llegaban señores que no tenían dónde comer porque llegaban de España, vivían en un cuarto que habían alquilado. ¿A dónde iban? Entonces iban, ya sea a comer a unas especies de fondas que se habían hecho. Entonces en las fondas comían. ¿Y quién cocinaba en esas fondas? Pues generalmente las mujeres. Y le voy a contar algo muy interesante. Al mismo tiempo que se funda el colegio de Nuestra Señora del Pilar para enseñar a las niñas una educación más alta como la de los jóvenes, se funda el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe para indígenas, para que puedan aprender oficios y puedan ganar más y poner ellas, ya sea sus cocinas, ya sea o irse a algunas casas a trabajar, en fin, ejercer el oficio de cocineras con título. Y el título además, ¿de qué otra cosa? Cocineras, bordadoras, tejedoras, pasteleras. Eso lo dirigen las monjas españolas del colegio de enseñanza. Esas son las mismas, las monjas que te dije que trajo la madre Ignacia Slor de Chever, las de la Compañía de María. No solo enseñan a las españolas, enseñan a las indias todos los oficios con los que ellas pueden después ganarse la vida. Hay que hablar también de las grandes virtudes, de esas mujeres extraordinarias que tuvimos, por ejemplo, las que tuvimos como escritoras. ¿Cuántas? Desde Sor Juana, que nada más nos mencionan a Sor Juana y nada más, las demás no existieron. Y María Ana Águeda de San Ignacio, escribiendo sobre teología. Qué difícil eso. Y tantas otras. Mi libro menciona muchas, pero no acabaría de mencionarlas. Y generalmente nada más menciona las de aquí, pero las de Puebla tan notables, de Guadalajara, extraordinarias. ¿Cuántas mujeres? Yo he escrito y se ha publicado mi libro Cultura Femenina Novohispana, ahí están algunas de las muchas que escribieron y que libros que se publicaron aquí y en España, y poetisas, y teólogas, y místicas, cuántas cosas preciosas. Mire, yo leí alguna vez unas páginas de ellas, por ejemplo, de María San José. Estaba entonces el instituto, yo tenía mi cubículo en un 7º piso y desde arriba estaba yo leyendo y decía, estoy leyendo esto y parece ya que estoy en el cielo. Miraba este cielo precioso de México, porque nos eleva a tales alturas del espíritu humano que dice, no solo soy materia, soy algo más, valgo mucho más, trasciendo mucho más.